Dura entrevista, no se lo esperaba Ricardo Monreal. Veamos por qué y ahorita comentamos. Lo de la reforma eléctrica. Sí. La pregunta es, para Ricardo Monreal, ¿habrá reforma eléctrica? ¿Cómo lo ven desde el Senado? Vamos a respaldar al presidente de la República. No les quede ninguna duda. ¿Al 100%? El grupo mayoritario no tiene ninguna duda en respaldar la agenda del presidente. Al 100%. Nosotros creemos que en el camino de la discusión puede mejorarse o enriquecerse, pero la esencia de la recuperación de la rectoría del sector eléctrico sí vamos a impulsar y empujar para que se haga una realidad, lo que ha planteado en una iniciativa el licenciado López Obrador. ¿Quiénes se oponen a esta iniciativa de reforma eléctrica, Ricardo? ¿Juegan para los intereses extranjeros de empresas privadas o es un mecanismo sistemático de oponerse a todo lo que López Obrador propone? Yo diría que hay de todo, pero me parece que la protesta y la inconformidad de la oposición es genuina. Nosotros fuimos muchas veces opositores. Le quiero decir que esta reforma se aprobó en el 2013. Yo era diputado federal por tercera ocasión y el grupo parlamentario que yo coordinaba nos opusimos a esta reforma eléctrica. Y no deben de llamarse a sorpresas porque dijimos en aquella ocasión que si lográbamos ganar la mayoría en el futuro, íbamos a corregirla, íbamos a enmendarla, íbamos a modificarlo, como fue la mal llamada reforma educativa. O sea, la gente sabe que ese compromiso lo hicimos en el caso de que en el futuro nos dieran la mayoría. No la dieron y ahora lo que estamos haciendo es simplemente ser congruente con la historia, que esta reforma es clave. Para mí es la más profunda de las reformas que ha planteado el presidente, que han sido 18 materias, 56 artículos constitucionales modificados en estos 3 años, Emanuel. Las 8 de la mañana, 42 minutos. ¿Hay vendepatrias en el Senado y en la Cámara de Diputados? Mira, yo creo que hay gente que no coincide con nosotros. Creo que más que vendepatrias, porque es una expresión dura. Fuerte, traidores a la patria. Es una Pero lo ha dicho fuerte. El presidente. Sí, el presidente es especial en su lenguaje, yo lo respeto, además lo admiro al presidente. He luchado con él, Emanuel, 24 años, desde hace 24 años, 1997, renuncié al PRI. Y desde entonces él, siendo presidente del PRD, me invitó a colaborar y a ser candidato por el PRD en Zacatecas. Ganamos con el apoyo de él. Y desde entonces estoy vinculado, pero yo te diría que si hay gente, el bloque, por ejemplo, el bloque PAN, PRD, PRI, MC, en el Senado están en contra de la reforma eléctrica. Entonces tengo que buscarlos, dialogar mucho para ver si los convenzo, porque es mayoría calificada, dado que es una reforma constitucional. Esto es construir los consensos. Sí, y lo puedo hacer. Te preocupa mucho porque lo has dicho en otras ocasiones. Esta vez sí, porque los veo muy cerrados como bloque. Pero no hay nada imposible. Yo creo en el acuerdo y yo creo que los puedo convencer. Fíjate, hablabas de construir acuerdos cuando la miscelánea fiscal, este tema de los consensos, ahí dejando abierto que pudiera haber modificaciones, y al final nos sorprendió un poco porque nos amanecimos con que Morena y sus aliados habían votado la iniciativa y no le movieron ni una coma a lo que habían enviado. Mira, ¿qué pasó ahí? Es buena pregunta. Ha habido, yo te diría, 2 eventos en los 3 años en los que no hemos modificado. Un evento que nos causó mucho, diría, desgaste fue el del nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Te recordarás que ahí era una precisión del grupo de que fuera Rosario de Piedra Ibarra. Y la otra es esta. Yo había pensado en modificar como 5 artículos, uno de los jóvenes, otro más de los contadores, bueno, 3 o 4, pero te digo una cosa, son de las cosas, perdón la redundancia, pero son de los asuntos que en colaboración con el Ejecutivo hacemos valer nuestra mayoría. Y no les menté a la oposición, Cuando planteamos, por eso lo sacamos muy rápido, porque me reúno con los grupos parlamentarios y me dicen, oye Ricardo, ¿hay posibilidades de modificar la miscelánea fiscal y la ley de ingresos? Yo en consulta con el Ejecutivo, porque además no me da pena decir que si hay colaboración y hay coordinación, ahora con Adán más estrecha, con el exgobernador de Tabasco, les dije, en esta vez no tengo margen, tiene que salir así, y se vale cuando dices tú, la mayoría la voy a ejercer, porque es un asunto de Estado para nosotros. Es el instrumento financiero más importante para el presidente de la República y no lo vamos a poner en riesgo. Entonces, así fue. Y ellos dijeron, si no hay movimiento, pues sáquenla, ¿no? Nosotros vamos a votar en contra, y yo hice valer la mayoría de Morena y de los aliados, que en este caso fueron PT, Verde y PES. Y todo el bloque votó en contra. Pero se vale, son reglas democráticas que yo no los engañé.
Pero en la mayoría, te diría, las otras 150 o 200 leyes me he movido y hemos logrado consensos para modificar leyes que no nos llegan y que modificamos totalmente la articulada. Y en el caso de la reforma eléctrica, que es muy especial para el presidente López Obrador, ¿estás ya en ese trabajo de la construcción de los Yo consensos? creo que en el caso de la reforma eléctrica sí hay posibilidades. Yo es lo que creo, que sí podemos movernos, sobre todo en un tema, Manuel, que a mí me preocupa como abogado, la revocación de los permisos. Porque si revocan los permisos que se concedieron en los años pasados, tienes que indemnizar por el principio de la retroactividad. No se puede aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de persona alguna. Y nosotros en el 13, no nosotros, con nuestro voto en contra, renunciamos a la jurisdicción nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los contratos que se firmaron, no puede haber reversa. Se firmaron conforme a la ley y en la renuncia de la jurisdicción nacional se tienen que ver en paneles internacionales, Manuel. Y casi siempre perdemos los paneles internacionales. Entonces, lo que yo preveo es una salida de que los contratos que se firmaron hasta ahora tengan una salida jurídica conveniente para quienes invirtieron de buena fe en razón de una ley y en razón de un principio jurídico y Estado de Derecho. Yo creo que es superable, pero de que vamos a acompañar la iniciativa del presidente, el grupo de Morena en completo, no hay ninguna duda. El presidente ha dicho, por ejemplo, de las empresas españolas que han querido venir a conquistar de nuevo con todas las condiciones y ventajas que tenían en el sector energético. Los anteriores gobiernos les regalaron toda esta parte. Sí, yo creo que la revisión puntual de todo este tipo de concesiones, contratos o acuerdos se están revisando. Y creo que el presidente hizo lo correcto, porque era prácticamente contrato leonino y en muchos casos un abuso excesivo contra la nación. Y el presidente lo que está haciendo es hacer valer los intereses del país en lo que nosotros lo acompañamos. Aquí hemos cuestionado mucho, nos cuesta trabajo entender cómo puede un gobierno prestarse y vender su patrimonio y vender la nación. Es algo que nos cuesta mucho trabajo procesar, sí, Ricardo. Sí, son intereses. Y creo que pero más del amor a la nación, a la patria. mucho más, porque son negocios y los negocios son dinero y el dinero a veces se supone y se sobrepone sobre el interés nacional, lamentablemente, en gente que no tiene el amor a la patria y que no tiene el interés superior de la nación. Esto es lo que el presidente ha cuestionado y por lo que luchamos, Emanuel, para que pudiéramos recuperar los patrimonios de la nación y para no privatizar. ¿Por qué PAN, PRI y PRD no pueden entender esto? Porque tienen intereses, porque mira, ellos ¿están en el negocio? Ellos están luchando por recobrar el poder. Nosotros estamos luchando por conservar el poder. Pero a costa de la nación. Sí, a ellos no les importa. Lo que les importa es cómo recuperar el poder. ¿Esto no les importa a la nación? No, sí les importa, pero me refiero a que su interés superior como partido político es ganar la presidencia a toda costa. Y eso va de por medio cualquier cosa. Y yo creo que el PAN, PRD y PRI se van a unir en la elección del 2024 y en el 2022. Pero, a ver, imagínate tú eres muy joven, Emanuel, aunque tienes una experiencia acumulada inobjetable, pero dime, ¿quién se imaginaba hace 15 años, 10 años, que iban a estar unidos PRI, PAN, PRD? Impensable. Impensable. O sea, son los que han gobernado los últimos 100 años. Y ahora unidos contra Morena. Pero me parece que eso es la democracia. Yo no lo descalificaría, ni lo criticaría, ni tampoco lo satanizaría. El fin último de los partidos políticos es conquistar el poder público y el fin último nuestro es mantener los principios en el gobierno y mantener la mayoría en el Congreso. Para entenderlo bien, están en el ajo, hablando popularmente, están en el ajo, están en el negocio, PRI, PAN y PRD, y por eso su resistencia a la reforma eléctrica. No, yo no me atrevería a decir eso, es una palabra fuerte, porque yo tengo una buena relación con ellos y me parece que no soy de los que acusa sin tener elementos de prueba. Soy cuidadoso, soy cauteloso y soy prudente porque todos los días hablo con ellos en el Congreso y soy hombre de acuerdos y honra su palabra y honro mi palabra frente a ellos y los necesito y nos necesitamos para construir acuerdos por el bien del país. ¿Los opositores siguen moralmente derrotados? Mira, la frase de Juárez que la ha repetido el presidente una y otra vez de que la reacción es moralmente imposible llegar al poder, yo te diría que no están derrotados. La oposición no está derrotada y se puede reagrupar y se puede generar una contienda de dimensiones que no conocemos. Yo les diría, incluso adentro de Morena, yo les he dicho no nos confiemos, cumplamos nuestros compromisos, nuestro ideario, nuestros principios
y mantengamos la unidad en torno al presidente, que es el presidente nuestro principal activo en el país. El presidente fue el que ganó las elecciones, no es que el partido haya sido muy fuerte. Catapultó a gobernadores, a legisladores, alcaldes. Y todos. Mira, creo que nadie puede pensar que por sí solo ganó una elección. Yo creo que es la presencia del presidente en todo el país. Ahorita trae casi 70%, Emanuel, de intención de voto, o sea, de aceptación, de popularidad. Está entre los 4 más importantes del mundo. Cuando Biden se ha desplomado y cuando vemos a otros presidentes que vienen en picada. Es la contradicción ahora que se reunió el presidente ayer, que fue muy exitoso porque actuó con dignidad esta reunión trilateral. Creo que el presidente Biden dijo, nos tratamos como iguales, y eso se debe al presidente López Obrador. Quieranlo o no, llevó con dignidad y decoro la representación del país como titular del Ejecutivo Federal. Yo sí creo que Andrés Manuel ha dignificado la política internacional y ahora nos tratan con más respeto los otros países del mundo. Las 8 de la mañana, 53 minutos. Vamos a la pausa. Ricardo Monreal está distanciado del presidente López Obrador. Volvemos. Ricardo Monreal, que le van a preguntar acerca de si está distanciado con lo que viene siendo el presidente de la República. Son las 8 de la mañana, 56 minutos. No, no lo estoy. Soy un político de nivel profesional y obviamente nunca me voy a distanciar de él. ¿Y el de ti? Tampoco, porque somos camaradas, somos aliados de un proyecto de nación desde hace 24 años. Él tiene su estilo. Desayunaban, yo tengo el mío. publicaban, desayunaban tamalitos. Sí, desayunaba cada 8 días con él. ¿Y luego? Hasta junio, julio más o menos. Ahora es más distanciado, tenemos reuniones. Yo creo, sinceramente, que la llegada de Adán vino a fortalecerlo a él, porque antes no había la relación con la Secretaría de Gobernación tan intensa y el presidente hacía o descansaba en él todas las acciones. Ahora descansa sobre Adán y eso ha permitido que yo tenga más comunicación con Adán que con el presidente. Pero antes de eso, antes de que llegara Adán, siempre se veía que ya se había enfriado el tema. Sí. Y hablas de junio. Y en junio hubo elecciones. Después de la elección. Después de la elección. ¿Te perdió la confianza el presidente López Obrador, Ricardo Monreal? No, no creo, porque la confianza se gana y se pierde con otro tipo de actos. No, te voy a decir cuál es la verdad, que es bueno y no lo había comentado casi nunca. A ver. No, yo creo que junio yo tenía responsabilidades serias que platicaba con él de manera cotidiana. El resultado de la Ciudad de México, Emanuel, fue un daño colateral para mí. Es decir, la intriga de que yo había tenido que ver con la pérdida de la Ciudad de México en 9 alcaldías, 8, no sé, se debía a que la mano mía había estado presente. Entre otras, la delegación Cuauhtémoc, la delegación Álvaro Obregón, la Miguel Hidalgo, varias delegaciones. Por vez primera en la historia se perdió la mitad de la ciudad. Incluso en los peores momentos que fuimos oposición, siempre la Ciudad de México se mantuvo fiel. Los 2 estados que se mantuvieron fiel, Tabasco, Ciudad de México. Claro, Oaxaca, Guerrero, todo el sur, Chiapas, se mantenían con un alto nivel de aceptación del presidente. Pero la Ciudad de México era leal al 100% y de repente dio un giro y la intriga palaciega a mí me afectó al decir Monreal es el que metió la mano y por eso perdimos. ¿Por qué dicen? Bueno, pues ahí está Ricardo Monreal, que yo opino que sí, realmente sí perdió la confianza. Pues AMLO el magnífico con Monreal, porque pues para muchos sí fue claro, sí fue contundente de que pues lógicamente sí hubo mano ahí de Monreal, porque pues la que quedó como alcaldesa de ahí de la delegación Cuauhtémoc, pues tuvo que ver algo ahí Monreal. Entonces desde ahí fue, pum, perdió y empezó a hacer cambios en el gabinete y sobre todo pues a Monreal ya lo manda a la chingada, ya no cotorrea tanto con él, ya no le desayuna prácticamente con él y pues llegó a tan al gusto a hacerlo fuerte, que para mí pues yo creo que va a ser el candidato a vencer para que sea candidato a Morena, para los candidatos presidenciales, pero pues no es está trabajando calladamente y pues yo siento que va a terminar siendo
por encima de Ebrard y de Claudia, pero pues veamos a ver qué es lo que pasa más adelante, porque pues ya ven cómo se mueve esto, y pues que están trabajando duramente para que se apruebe la reforma eléctrica, y que pues prácticamente aquí se va a ver de qué está hecho Monreal. Si quiere empezar a retomar el camino, yo creo que aquí es cuando debe de aprovechar y que todo empiece a hacer lo posible para que pues prácticamente se apruebe esta reforma, que nos beneficiará en mucho y por mucho a nosotros los mexicanos. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, bye.